Aleluya. Dile al que está a tu lado, toca al maestro. Yo sé que muchos tocaron la presencia del maestro, la presencia de Dios a través de la alabanza que hubo, de la adoración que hubo. Amén. Y empezó a ocurrir algo desde el principio, desde que llegamos a este lugar. La presencia del Espíritu Santo ya estaba. Y hoy deje entrar esa presencia del Espíritu Santo a su corazón y sea libre a través de esta palabra. Gloria a Dios. Dios bendiga a cada uno. La paz de Cristo es en cada corazón. Nos hemos dado la oportunidad de estar aquí. Gracias también por la invitación que nos hicieron de poder estar aquí para compartir la palabra de nuestro Señor Jesús. Estamos agradecidos con Dios porque Él nos tiene con vida y nos tiene trabajando en su obra. Gloria a Dios. Les voy a invitar a abrir la palabra de Dios en el libro de Marcos. En el libro de San Marcos, capítulo 5. San Marcos, capítulo 5, versículo 21. Esto es Mundo Cristiano con Michael Will. No olvides suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que esté al tanto. Mundo Cristiano con Michael Will. Al versículo 34. San Marcos, capítulo 5, versículo 21 al 34. Cuando lo tenga, glorifica a Dios con un amén. Se pone un momentito solamente de pie para darle lectura a esta palabra. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ellas para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho y de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias, Señor, por lo que has hecho tú desde un principio ya en este lugar. Y hoy te pedimos que esta palabra que será depositada en cada corazón, Señor, esta palabra de fruto, que esta palabra, Señor, que hoy será transmitida a los corazones, aliente las vidas, Señor, cambie, transforme, liberte las vidas. Que esta palabra no caiga en pedregales, no caiga en espinos ni sobre el camino, ni vengan las aves de los cielos y se la devoren, sino que traspase los corazones y dé fruto al 100%. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Tome su asiento. Yo le puse por tema a esta palabra: toca al maestro. Y también vamos a hablar acerca de la inmundicia de una mujer que sufría de flujo de sangre.
Dios ha puesto esta palabra en mi corazón para podérsela depositar a ustedes en esta tarde y todos nos alimentemos de la palabra de Dios, porque es importante también alimentarnos de la palabra bendita de Jesús, porque la palabra es el pan para nuestro espíritu. Hace ya 6 años estuve aquí, gracias a Dios, y hoy nos da nuevamente la oportunidad del Señor de volver a estar aquí. Hace 6 años el Señor me dio un ministerio del cual yo sabía que tenía que ejercer, cuidar, valorar y ponerlo por obra. Y gracias a Dios permanecemos en fe, creyendo en nuestro Jesús, en nuestro Señor. Amén. Y sirviéndole hasta que Él venga por su pueblo, sirviéndole hasta que Él nos permita. Hoy quisiera hablar acerca de una mujer que sufría del flujo de sangre. Todos conocemos esta historia. ¿O alguna vez has escuchado de esta historia? Dice la palabra de Dios que Jesús pasaba con una multitud junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y se postró a sus pies y le rogaba diciendo: mi hija está agonizando, ven. Entonces todos veían entre la multitud cómo Jairo se postraba a los pies del maestro. Todos estaban atentos a lo que pasaba con Jairo, porque Jairo era uno de los principales de la sinagoga. Entonces todos tenían los ojos puestos en Jairo, por el cual no acostumbraban a ver a un principal de la sinagoga, a un hombre de título, postrarse a Jesús, postrarse a un rabino, postrarse a un maestro. Entonces todos están expectantes a lo que Jairo estaba haciendo a los pies de Jesús. Pero en ese momento una mujer que sufría de flujo de sangre también buscaba su sanidad, también buscaba un milagro. Tanto como Jairo, tanto como esta mujer tenían una necesidad. Todos muchas veces acudimos a Jesús o corremos a Jesús porque tenemos una necesidad. La mayoría de las personas que han venido a los pies de Jesús han venido a través porque tienen una necesidad. Yo vine tal vez a Jesús porque tengo una necesidad. Usted vino a Jesús hace tiempo atrás porque tenía una necesidad y usted sabía que su respuesta, que su esperanza estaba en Jesús, que su sanidad estaba en Jesús, que su milagro estaba en Jesús. Y usted escuchó de que había un Jesús o hay un Jesús que sana, que liberta, y alguien le predicó acerca de este hombre llamado Jesús. Y usted vino corriendo y dijo: yo quiero recibir mi milagro, y yo creo que en Jesús está la respuesta. Y a través de eso usted llegó a Jesús. Esta mujer, dice la palabra de Dios, que tenía 12 años que sufría de flujo de sangre. Pero si usted nota bien lo que dice esta escritura, que cuando esta mujer tocó el manto de Jesús, la fuente de su sangre de esta mujer cesó. Esto quiere decir que la sangre que esta mujer derramaba no era poca. Dice la Biblia que era una fuente de sangre que esta mujer derramaba. Era gran cantidad de sangre que esta mujer derramaba y la sangre no se secaba. Pasaban meses y el problema seguía con esta mujer. Pasaban años y ella seguía en el mismo problema. La Biblia lo llama que esta mujer sufría un azote. Esta mujer tenía un azote. Yo no sé cuántos años llevas con un azote. Un azote es un tormento. Hay personas que buscan a Dios pero siguen teniendo el mismo azote. Hay personas que tienen el mismo azote durante años atrás y no han podido ser libertados. Hay diferentes tipos de azotes, de tormentos. Hay personas que tienen azotes de enfermedades, sufren de enfermedades crónicas durante muchos años, vienen padeciendo enfermedades crónicas, enfermedades agudas, del cual no han podido ser sanos. Hay personas que sufren de azotes espirituales, de tormentos, de miedos, de inseguridades. Personas que sufren azotes de ansiedad. La ansiedad es un azote, la ansiedad es un yugo, la ansiedad es un tormento. Personas que tienen años sufriendo de depresión y no han podido ser libres de estos azotes. Personas que tienen años de estar en una cama y no han podido ser libres de ese azote.
Hay enfermedades que se conyugan muchas veces en nosotros que se convierten en azotes. Y hay personas que se han acostumbrado a vivir con este azote, con esta enfermedad crónica. Y dicen, ya me acostumbré a tomar medicamentos, ya me acostumbré a controlarme con ciertos medicamentos. Miren que hay personas que tienen azotes de no poder dormir. Eso es un azote. Tienen insomnios y no pueden dormir. Pasan noches y no pueden dormir. Y se controlan con medicamentos. Están bajo un tormento. Están bajo un yugo. Están esclavizados bajo este azote. Y hay personas que me han tocado escuchar que dicen, yo ya me acostumbré a vivir con esto, solamente tomando medicamentos y controlándome, puedo tener una vida sana, puedo llevar una vida saludable. Pero hoy Jesús dice, ¿quieres seguir viviendo con este azote o quieres que hoy yo transmita mi Espíritu Santo en ti, deposite mi presencia, deposite mi poder en ti, tu ser sano? Esto está de que si uno quiere ser sano o quiere seguir viviendo con este tormento, con este azote, con esta enfermedad. Esta mujer buscó por años con médicos y ella no sanaba, sino al contrario, todo empeoraba. Gastaba dinero y yo creo que cada día que pasaba, esta mujer perdía las esperanzas de que ella sería sana. Esta mujer tenía un azote, un grave azote. 12 años sufriendo con flujo de sangre, buscando a los médicos, y yo me imagino que ni siquiera los médicos querían ya atender a esta mujer. Esta mujer lo había dado todo, había gastado todo y seguía en la misma condición. Yo creo que cuando los médicos veían venir a esta mujer, los médicos decían, esta mujer creo que no entiende que esta enfermedad no se quitará, que esta enfermedad siempre estará con ella. Incluso tal vez pensaban que esta mujer iba a morir con esta enfermedad. La Biblia nos habla de este azote. Pero algo más que lo atormentaba a esta mujer era lo siguiente. Eran dos azotes del cual esta mujer tenía. El primer azote era físico. Esta mujer tenía una enfermedad física. Y el segundo azote de esta mujer era un azote espiritual. ¿Por qué un azote espiritual? Porque una mujer que fluyera en sangre se le llamaba o se le asignaba una identidad llamada inmunda o inmundicia. Entonces esta mujer estaba enferma físicamente y espiritualmente se le asignaba una inmundicia, era inmunda. Usted puede imaginar el gran azote y tormento que esta mujer tenía. Primero, esta mujer decía, sufro de sangre, tengo un flujo de sangre que no para, estoy enferma. Y el segundo punto, soy una mujer inmunda. Porque en la ley de la antigüedad, alguien que fluyera en sangre, una mujer que fluyera en sangre, se le llamaba que estaba inmunda, que estaba impura. Si esta mujer tocaba algo, por decir una mujer que fluyera en sangre, viniera y tocara esto era inmundo. Tocara esto era inmundo. Si te tocaba a ti, tú también eras inmundo. Hasta por 7 días, hasta por una noche entera, eras inmundo. Era una ley que se había establecido, la inmundicia en sangre. Por eso el Señor estaba en el Antiguo Testamento. Jehová el Padre estaba en contra del derramamiento de sangre. Cuando alguien asesinaba a otra persona, entonces el Señor esa sangre se la demandaba. Cuando Caín asesinó a su hermano Abel, dice la palabra que la sangre de Abel reclamaba justicia. Y esta mujer, al fluir en sangre, era inmunda. ¿Cuántos años tenía esta mujer de inmundicia? 12 años. 12 años esta mujer era inmunda. Era inmunda esta mujer. Esa era la ley. Y yo quiero que para que entendamos mejor esta palabra, vayamos a Levítico, capítulo 15, versículo 19. Levítico, capítulo 15. Versículo 19. Como que los escucho callados, no sé si están asombrados, no sé, pero se escucha la iglesia apagada. A mí me gusta que
cuando yo predico la palabra, la iglesia esté escuchando, pero que nunca deje la alabanza en su boca, que la alabanza no cese en su boca. Levítico capítulo 15, versículo 21. ¿Ya lo tiene? Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiere sentado lavará sus vestidos. Se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días. Y toda cama sobre la que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será, ¿cómo dice? Inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. Hasta aquí nada más. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. Había una ley contra la mujer que sufriera flujo de sangre. Esta mujer no tenía 7 días de inmundicia. Esta mujer tenía 12 años de ser inmunda, de estar enferma físicamente y ser inmunda. Entonces tenía 2 azotes, uno físico y uno espiritual. Ella decía: si soy inmunda, no soy salva, porque era la ley. Una mujer que tenía un flujo la denominaban como mujer no salva. Entonces esta mujer decía: estoy enferma y también no seré salva porque sufro de flujo de sangre. Cuando alguien veía a esta mujer, yo me imagino que todos huían de ella. Cuando esa mujer tocaba algo, yo me imagino que todos huían de ese objeto o mueble o silla o cama que esa mujer tocara. Incluso hasta el día de hoy hay judíos ortodoxos que siguen esta ley. Una mujer que sufre de flujo de sangre no puede tocar al varón. En ese entonces que esa ley estaba. Y hay judíos ortodoxos que todavía siguen teniendo esa ley. Si una mujer sufre de flujo de sangre, lo que hacía el varón es alejarse de ella, aunque fuera su esposo. Se tenía que alejar de ella. La mujer ni siquiera lo podía tocar, ni dar el brazo, ni saludar, ni darle la mano. Porque si lo hacía, el hombre también se contaminaba, y el hombre también pasaba a ser inmundo, y toda la noche era inmundo, y tenía que lavar sus vestidos. Qué gran azote tenía esta mujer. Todo el mundo la conocía como la mujer inmunda. A veces leemos y decimos: bueno, la conocían como la mujer de flujo de sangre. Pero si estudiamos más a profundidad esta historia, a esta mujer la conocían como la mujer inmunda, como la mujer que no podía tocar nada porque se contaminaba. Yo me imagino que esta mujer solamente estaba tapada con un manto, porque esta mujer tenía vergüenza, esta mujer tenía dolor, esta mujer tenía enfermedad. En vez de que alguien viniese y la apoyara y le dijera a esta mujer: estamos contigo en las buenas y en las malas, todo el mundo huía de esta mujer. Si usted estuviera en la condición de esta mujer, ¿cómo se sentiría? Terriblemente mal. Ni su familia se acercaría a usted. ¿Qué sentiría usted enfermo, enferma?
Ni su familia se acercaría a darle un vaso de agua, ni siquiera darle un objeto o compartirle de su alimento, porque se convertiría en un alimento inmundo. Y usted también se convertiría en un hombre o mujer inmundo. Esta mujer estaba aislada en tristeza. Hay gente que el azote que tienen, el tormento que tienen, los ha convertido a ustedes o a aquel que está pasando en ese azote en un prisionero de enfermedad, en un prisionero de yugo. Y el enemigo viene a susurrar a muchas veces a demasiadas personas, aún cristianas, y les viene a decir: mira cómo estás en soledad. Y el enemigo empieza a ponerle soledad, el enemigo empieza a cerrarle las puertas y te hace creer que ya no hay esperanzas. Esta mujer perdió las esperanzas, tal vez perdió el ánimo. Nadie la quería atender en los hospitales, en los lugares de refugio, nadie la quería atender. Todos huían de ella, pero esta mujer escuchó que alguien pasaba cerca de donde ella vivía. Y ella a lo mejor antes se había escuchado de un varón judío llamado Jesús. Esta mujer a lo mejor anteriormente alguien ya le había platicado de un varón galileo nazareno que se llama Jesús. Y esta mujer le había escuchado que Jesús le había dado vista a los ciegos, que Jesús había sanado a un leproso, que Jesús había resucitado a alguien de entre los muertos. Ya había llegado a sus oídos que había un Jesús, un nazareno, que sana y liberta. Bendito sea el Señor. Bendito sea Jesús. Y esta mujer dijo: no perderé esta oportunidad. Tal vez alguien tuvo compasión de ella y le dijo: mira, ahí hay un varón llamado Jesús, a lo mejor él va a tener misericordia de ti. Porque se cuenta aquí que ese varón tuvo misericordia de un leproso. Y los leprosos prácticamente también tenían una ley. Y los leprosos prácticamente sufrían las mismas consecuencias que esta mujer. Cuando alguien era leproso en la ciudad, a los leprosos los alejaban a un lugar llamado lugar de refugio. Ahí se concentraba en ese pueblo, en esa aldea, pura gente leprosa. Y había una ley: los leprosos no podían bajar a la ciudad y reunirse con su familia o convivir con el pueblo. Solamente convivían leprosos con leprosos. ¿Por qué? Porque si alguien estaba leproso, la gente decía: tal vez sus padres cometieron un pecado, o tal vez el juicio de Dios está sobre ellos. Se les cerraban las puertas a los leprosos, y a esta mujer también se le habían cerrado las puertas. Alguien tal vez le dijo: mira, hay un varón llamado Jesús. Este Jesús, un día vino un leproso corriendo a él y se postró delante de él, y él no lo rechazó, lo tocó y él fue sano. Y esta mujer empezó a escuchar de Jesús, como usted algún día o un día le predicaron de Jesús. Usted perdió las esperanzas, usted tal vez perdió el ánimo, la enfermedad se había apoderado de su cuerpo, y de pronto vino un vecino, o de pronto le tocaron la puerta y le dijeron: somos cristianos evangélicos, y abrieron su Biblia y le empezaron a leer, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aunque le empezaron a decir: Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida, y nadie viene a él si no es a través de Jesús. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Y usted empezó a escuchar. La fe que se había muerto se empezó a activar. Esta fe de esta mujer se había muerto. Pero cuando alguien empezó a predicar acerca de Jesús, esta fe de esta mujer empezó a resucitar nuevamente. Empezó a cobrar vida esta fe. La esperanza que ella había perdido, nuevamente empezó a sentir las esperanzas, y dijo: bueno, me han hablado de Jesús, que Él sana, yo quiero probar a ese Jesús. Dice la palabra de Dios que esta mujer empezó a ver que Jesús estaba dentro de una multitud, en medio de una multitud seguía a Jesús, una multitud iba detrás de Jesús. Pero ¿cómo puedo hacerle para tocar a Jesús? Yo solamente necesito tocar el borde de su manto. Pero ¿cómo puedo
para tocar a aquel nazareno. Si me conocen me van a señalar y me van a decir: ahí viene la inmunda. Si me ven, alguien va a gritarle a Jesús y le va a decir: Jesús, cuidado que la inmunda te va a tocar. Yo me imagino que esta mujer buscó una estrategia. Se taparía con sus cubiertas y empezó a correr detrás de Jesús, pero la multitud la apretaba, habían obstáculos. Cuando usted está a punto de recibir su bendición, siempre el enemigo pondrá obstáculos para que usted no llegue a la parte del propósito. Esta mujer, yo me imagino que iba cubierta, ya no tenía fuerza, ya no tenía ánimo, pero todavía había una esperanza que ella decía: si yo lo toco, podré ser sana. Esta mujer tuvo cuidado de que nadie la viera. Esta mujer se iba cubriendo su rostro porque era muy famosa en el pueblo. Y si alguien la conocía, le iban a gritar, maestro, y le iban a decir: Jesús, ten cuidado que la inmunda te va a tocar y te vas a volver inmundo. Pero mira cómo el Señor todo lo tiene perfecto y lo tiene, y su plan siempre va a ser perfecto. Ya estaba el día, la hora marcado de que esta mujer iba a ser sana. Ya está tu día, tu hora, tu segundo, donde Dios va a mostrar su gloria en ti, donde Dios te va a dar esa sanidad. Porque cuando ya fue marcado y destinado en el cielo, en la agenda de Dios, ni el infierno ni ningún demonio se puede oponer al propósito de Dios que viene con tu vida. Alábalo, alábalo, alábalo. Ya estaba marcado en la agenda de Dios que esta mujer sería sana, y su historia se contaría de generación en generación. Dios es perfecto en sus planes y usó a Jairo para que esta mujer entrara entre la multitud y nadie la conociera. Antes de que esta mujer viniera a Jesús, primero estaba Jairo. Y como Jairo era un principal de la sinagoga y la gente no estaba acostumbrada a mirar a alguien de renombre postrarse a Jesús, como Jairo, ser un principal, un hombre de renombre, un hombre de dinero, postrársele a un nazareno carpintero. Y todos estaban expectantes, como cuando viene alguien de renombre que se conoce aquí en la tierra y viene a la iglesia. ¿Qué es lo que hace el pueblo de Dios? Como que está expectante. ¿Qué va a hacer? Va a llorar, va a temblar, se va a postrar. Así estaba la gente. Es un hombre de renombre, todos lo conocían y su mirada estaba en Jairo. Entonces la mirada de la gente está en Jairo y esta mujer aprovecha este momento. Dice: voy a aprovechar este momento. Todos están mirando a Jairo, todos están en la escena mirando a Jairo, ahora yo aprovecho. Y nadie la miró. Y ella aprovecha la oportunidad, toca el borde del manto de Jesús. Y cuando toca el borde del manto de Jesús, ella sintió que algo pasó en su cuerpo. Su sangre se empezó a regenerar. Órganos empezaron a ordenarse. Lo que estaba desordenado en su cuerpo se empezó a ordenar. Sus órganos empezaron a regenerarse. Empezó a ocurrir un milagro. Porque cuando tú tocas a Jesús, todo lo que está desordenado se tiene que ordenar. Cuando tú tocas a Jesús, lo que está enfermo tiene que ser sano. Cuando tú tocas a Jesús, las prisiones espirituales se tienen que abrir, las cárceles espirituales se tienen que abrir, el yugo se tiene que pudrir. Dice la palabra de Dios en Isaías 10:27: viene la hora en que Jehová quitará la carga de tus hombros, el yugo de tu cerviz, porque la unción pudre los yugos. La unción que portaba el nazareno pudrió el yugo de esta mujer. Porque la unción pudrió el yugo. La carga que tenía esta mujer en sus hombros fue quitada. El azote fue quitado. Mira, hay gente que se la pasa de médico en médico en médico y no le encuentran nada. O gente que se ha acostumbrado a vivir de los médicos.
estando enfermos. Y a veces no nos damos cuenta de que hay yugos que se plantan en nuestros cuerpos y nosotros no sabemos cómo luchar contra ese yugo o cómo pudrir el yugo. Hay enfermedades que se plantan en los cuerpos y los cristianos no saben cómo destruir esta obra de enfermedad. Isaías 10:27, viene la hora en que Jehová quitará la carga de tus hombros. Hay cargas espirituales que si tú no las quitas, se hacen enfermedades. Quitará el yugo de tu cerviz. Toque su cerviz. Lo quitará. Porque la oración pudre yugos. Hay espíritus de enfermedades que fueron lanzados a tu cuerpo a través de brujería, de hechicería, de espiritismo, de santería. Personas haciendo pactos de sangre, pactos de papel, pactos de palabras malicientes, pactos de saliva, pactos de sal, pactos de tierra, pactos infernales, y fueron lanzados a ti. Y por eso, por más que te dan medicamento, la enfermedad no se va. Te hacen una operación, y yo conozco personas, le hacen una operación y el médico le dice, a través de esta operación vas a ser sano. Y pues ¿qué pasa? A los 3 meses ya necesita otra operación. Y el médico así solamente te lleva jugando la situación. ¿Por qué? Porque fueron lanzados yugos, espíritus que se conjugaron a ti. Isaías 27 dice que la unción pudre el yugo de todo yugo que se posiciona en nuestra cerviz. A veces hay espíritus que se conjugan aquí, yugos que están aquí. Mira, hermano, yo estuve pasando hace unos 4 meses acerca de un proceso, y fue el último, creo, más fuerte, que fue de un principio de cáncer en la tiroides. La tiroides está aquí. Entonces, estuve padeciendo esto. El médico me dijo que ya no podía predicar así como estoy predicando. Podía hablar, pero hablar como una plática. No podía cantar. Bajé de peso como 7 kilos en un mes y medio, 7 kilos. Y sí me sentía muy mal, dolores de huesos. Fui al médico, me dijo que había 2 nódulos en la tiroides, uno en el lado derecho, otro en el lado izquierdo. Nódulos son como quistes que se forman. Entonces el médico dice, hay un principio de cáncer en tu tiroides, tenemos que hacerte una cirugía, quitarte la tiroides. Y yo recuerdo que me empezó a hacer más estudios, me citaba con frecuencia, íbamos al médico. Después me mandó a hacer unas imágenes, sacar unas imágenes de la tiroides. Me inyectaron yodo radioactivo, empezaron a supervisar si en verdad se necesitaba una cirugía. En las imágenes sí salieron 2 nódulos. Y el médico me cita para hacerme una biopsia. Entonces me tenía que hacer esto el médico para poder sacar un tejido de mi tiroides, del nódulo, y poder ver si era un cáncer maligno o benigno. Y yo sé que este cáncer, como lo llama el hombre, el médico, la ciencia, lo llama una enfermedad, pero es un espíritu del cual habla la Biblia, que se conjugan en nuestras cerviz. Yo le dije al médico, que tenía una cita, no podía acudir al día que él me estaba citando allí en su consultorio. Entonces le dije, tengo una cita de 21 días, no podré asistir, pero si posponemos la cita a venir a hacerme la biopsia, yo lo voy a hacer. Entonces empezamos 21 días de ayuno, tenía agendado 21 días de ayuno. Empezamos a ayunar una semana en Veracruz, fuimos a ayunar ahí. Recuerdo que nos venimos a México y yo estaba adelgazando, y no era el ayuno, era porque estaba padeciendo esto, que se llama hipertiroidismo. Esto te hace bajar de peso. Y estaba yo ayunando y terminamos los 21 días.
Y yo estaba en cama y yo le dije a Dios, yo voy a entregar mis ayunos aquí en la cama porque yo no me podía parar, era un dolor de huesos que no me dejaba moverme, no tenía ánimo, no tenía fuerzas. Fui al altar y yo dije en mi mente, el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo tomo el dominio propio. Yo mismo me di fe, yo mismo activé mi fe. Me fui al altar a orar y estaba allí sintiendo la presencia de Dios. Y cuando estoy sintiendo la presencia de Dios, yo dije, Señor, yo sé que tú tienes poder para hacerlo. Yo conozco un Dios que su poder no se lo limita a sus hijos. Nosotros somos los que limitamos el poder de Dios. ¿Sabes por qué nosotros somos los que limitamos el poder de Dios? Porque creemos que Dios sana una fiebre, pero no creemos que Dios sana a los que tienen cáncer. Porque creemos que Dios sana a alguien que está sufriendo de dolores de cabeza, pero no creemos que Dios sana a alguien que tiene leucemia. Estamos limitando el poder de Dios. Creemos que Dios puede sanar lo mínimo, pero lo que no tiene cura para el hombre, creemos que Dios no lo puede sanar. Entonces limitamos el poder de Dios. Yo le dije al Señor, yo creo en un Dios poderoso que sana. Aleluya. Y yo estaba ahí orando, clamando, y sentía un dolor fuerte en mi garganta. La tiroides estaba crecida. Me tocaba y sentía nódulos aquí y otros acá en el lado izquierdo. Y mientras yo estoy ahí le decía, Señor, yo sé que tú tienes poder, y pasaron los minutos y pasaban los minutos. Y yo estaba orando al Señor y fue algo como de repente. Miré a alguien que estaba frente a mí en una esquina en el altar donde se sientan los músicos. Pero un personaje altísimo, vestido de blanco, con cabellera blanca. Y recuerdo que me hizo así 2 veces. Y yo vi que salió un niño de 5 años dentro de mí. Me entienda esto, salió un niño de 5 años dentro de mí. Yo lo veía. Estaba llorando y lo veía. Y un joven se me acercó y me dijo, ¿estás bien? Y yo le moví la cabeza que no. Y veo que ese niño sale y ese niño va donde está ese personaje. Y ese personaje le tocó la cabeza. Me tocó atrás, me tocó los hombros, me tocó los pies, donde a mí me dolía físicamente, y al último le tocó la garganta. Hizo la mano así y ese niño volvió a entrar dentro de mí. Y me dijo ese personaje, he venido a sanar tu espíritu. Tan suave. Pude entender que lo que había dentro de mí era mi espíritu. Y lo primero que él sana es el espíritu. Porque a veces hay espíritus enfermos. Y cuando un espíritu está enfermo, también el cuerpo se enferma. He venido a sanar tu espíritu y se fue como un rayo. Entonces yo sentí la sanidad en aquel momento. Culminé mis 21 días de ayuno y yo dije, estoy en victoria. A la siguiente semana fui al médico a hacerme la biopsia. Y empieza el médico a ponerme los aparatos para empezar el proceso y ver dónde está el tejido y empezar a sacar un pedazo del tejido y llevarlo a observación. Pero mientras él está queriendo observar esos nódulos, yo me doy cuenta que algo estaba ocurriendo. Y el médico me dijo, mira, lo que pasa es que yo no voy a proseguir porque yo ya no encuentro los nódulos. Hay uno pequeño, hay uno tan pequeñito. Pero yo no puedo hacer una cirugía por ese nódulo pequeño. El que era grande me había desaparecido. Y el que estaba también grande del lado derecho se había hecho más pequeño. ¿Quién dice que para Dios no hay nada imposible? Aleluya. Es que hay enfermedades ocultas en los cuerpos que te están azotando. Pero hoy todo demonio oculto será manifiesto y saldrá en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. No procedió el médico, me mandó con el endocrinólogo, me hizo un chequeo, me dijo, mira, la tiroides está inflamada, tú no necesitas operación, yo no te voy a dar tratamiento, hay un nódulo pequeño en el lado derecho, pero eso solamente estará en observación porque hay personas que tienen que el nódulo no crece. Pasan los años y el nódulo no crece nada, entonces solo estará en observación.
lo vamos a estar observando cada 6 meses. Pero tú no podrás hacer ayunos. Yo le había comentado si yo podía hacer un ayuno y le comenté parte de cómo se hacen mis ayunos. Dice, no, porque tú tienes que estar tomando líquido. Entonces, alguien que sufre de eso tiene que estar tomando líquido, tiene que tener sus comidas a la hora. Y cuando iba a ser la inauguración de nuestro templo allá en México, entramos nuevamente a 3 días de ayuno. Y en el primer día, desde el primer día, yo ya sentía el lado derecho de mi tiroides afectado. Y ya nuevamente estaba creciendo el pequeño nódulo que existía todavía allí. Y mientras yo estoy orando, el Señor me dio la palabra de Isaías. La unción pudre yugos. Viene la hora en que el Señor quitará el yugo de nuestra cerviz, porque la unción de Dios pudre yugos. Y Dios me habló y me dijo, diga al pueblo que hay espíritu de enfermedades ocultos. Y me hablaba de Isaías, que se ocultan en la cerviz. Puse aceite en cada mano y le dije, ahora pongan la mano en la cerviz. Si yo también no creí y lo hice, me sentí afectado de la garganta. Entonces, cuando terminamos el ayuno, bueno, no terminaba, sino la hora, porque teníamos un receso para volver en la tarde. Esto es Mundo Cristiano con Michael Will. No olvides suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que estés al tanto. Mundo Cristiano con Michael Will.